Gabriel, buen día. Gusto saludarte. Igualmente, Feliz día por atrasado para vos y tu audiencia, por el Día igualmente, del Padre. igualmente. Nos lo merecemos. Sí. Sí, Este, si bien es las cierto que cosas lindas. es una tarea interminable y muchas veces este, los hijos nunca terminan de estar conformes con lo que hacen los padres, pero bueno, lo hacemos de la mejor manera posible. Ricardo, a Así es. ver, recién estábamos mirando un video de un reportaje, un informe que se hizo desde Colonia Yataí, hermosa escuela, techitos azules, lista para ser usada por los chicos desde hace 3 años, y el centro de salud nuevo de Colonia Yataí, que ya tiene todo, está invadido por la maleza, por los arbustos, porque está cerrado sin uso desde hace 3 años. La gente del pueblo no entiende qué pasa. Hay un montón de gente ahí que necesita, por ejemplo, ser atendida. No tienen médico ni enfermero, porque dicen que el centro de salud no está habilitado todavía, así que tienen que viajar 50, 60 kilómetros hasta Mansilla, otra localidad, para que los atiendan. Y los chicos están, pobrecitos, prácticamente a la intemperie, teniendo clase con este frío en esta época, que realmente es una barbaridad que estén así. ¿Qué pensás de este tema de las obras que el gobierno gasta millones de pesos y no se habilitan, no se inauguran, no se usan? Mira, recorres el interior, Gabriel, provincial y encontrás esas escuelas y encontrás muchas viviendas en esas condiciones. El tema viviendas es un tema que lo hemos averiguado y hemos consultado en su momento y son deficiencias que tenían en la construcción que casas que no se podían habilitar. ¿Sí? Vos ves, incluso en General Belgrano lo he visto en Laguna Yema, hay en el Colorado, hay por toda la extensión de la provincia. En algunos casos obedecen a que no están terminadas adecuadamente, en otros casos quizás no terminaron de pagar las obras, entonces no se entregaron. Pero en todos los casos se gastaron cuantiosos fondos del erario provincial o nacional y la gente no tiene acceso a esas obras. En cuanto a las escuelas, yo veo y conozco, vos vas por la ruta 81, creo que llegando a Corralito, cerca de Pirané, hay una escuela muy importante que desconozco si está habilitada. En Colonia del Recreo, la verdad, hicieron una escuela hermosísima, que está ahí cerca de General Belgrano. Es una colonia muy chica que tiene una hermosa escuela que tampoco está habilitada. Tiene una escuela muy precaria, tampoco está habilitada. Es decir, desconozco por qué, Gabriel. La verdad que no entiendo, la obra está terminada, se podría disfrutar. Yo no entiendo por qué sucede eso con las escuelas. No entiendo, la verdad, no puedo saber. Sí creo que debería ser motivo de investigación y nuestros diputados provinciales podrán consultar con qué fondos se hicieron esas obras y por qué no están habilitadas. El centro de salud, en el caso de Colonia Yataí, realmente es doloroso también porque la Claro. gente tiene que viajar por cualquier trastorno de salud, tiene que viajar 80, 60, 70 kilómetros, tiene algunas localidades cercanas, pero cercano significa salir, si hay una emergencia, conseguir un vehículo, llevar al enfermo, a veces caminos que son intransitables, caminos que si tuvieron la mala suerte de que llovió el día anterior, directamente no van a llegar, a menos que vayan en tractor. Es decir, una situación de abandono, ¿no? A ver, y lo En esos que... casos, Gabriel, Sí, lo que normalmente sucede es que cuesta los inconvenientes que tenés, lo digo por experiencia propia, cuesta conseguir un enfermero que quede en el lugar. Muchos de los enfermeros que llevas a colonias, a las colonias fundamentalmente o a esos lugares, pasado un tiempo quieren volverse. Entonces el gobierno opta por lo más sencillo, no designa a nadie, entonces muchas de esos centros asistenciales no tienen enfermeros por esa razón. por otro lado, lo que vos señalás, ¿no? Un edificio cerrado, pasan las viviendas y pasa también en los edificios más grandes, un edificio cerrado es sin personas, es un lugar que la humedad
y a veces los robos de elementos, ¿no? Sí, Desde claro. puertas, ventanas, grifos, de toda clase de sanitarios. Bueno, de pronto, si pasa mucho tiempo, directamente es saqueado y ya no se puede habilitar. Sí, yo creo que esto es lo que el Ministerio de Infraestructura, el ministro Malich, debiera aclarar qué está pasando con todas estas obras. Hay mucha gente, yo conozco muchísimo, te digo, muchísimos lugares que he recorrido, que están las viviendas y sabemos que uno de los graves problemas de la provincia de Formosa y de la Argentina es el déficit habitacional. Mucha gente que no tiene dónde vivir y sin embargo hay viviendas y no se entregan. Eso llama poderosamente la atención. La pregunta es ¿por qué? En algunos casos te dicen porque al entregar la obra no se constató bien y tiene fallas estructurales o tiene fallas que no está habilitada la cañería. Te dan un montón de cuestiones que creo que habría que aclarar, que yo no puedo precisar. Ricardo, pasamos al tema tarifas. Hoy a nivel nacional es un tema candente, ¿no? Se dice que se plantea la segmentación para ahorrar dinero, se desconfía, digamos, muchos que saben del tema dicen, ni siquiera tienen la capacidad operativa para hacer la segmentación. Por otro lado, tenemos esta asimetría entre las tarifas del interior y las tarifas del AMBA, ¿no? Vos sos autor de iniciativas sobre este Sí, tema. Comentanos un poco en este contexto este proyecto que vos presentaste y otros similares. sí, mira Gabriel, yo soy autor de un proyecto donde vos sabés que en la Argentina todo se centraliza en lo que es el AMBA, y el AMBA, como bien describías vos, es la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, el conurbano bonaerense. Eso es un área metropolitana, por eso se llama AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Toda esa zona tiene subsidios de parte de toda la Argentina. Por ejemplo, también soy coautor, no soy autor, soy coautor y acompañé de proyectos por el tema del transporte. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy el colectivo cuesta 24 pesos con 50, creo, que aumentó ahora, costaba 18 pesos. En la ciudad de Formosa cuesta 60 pesos. Si yo voy a comparar el poder adquisitivo de un formoseño con alguien que vive en el AMBA, sin duda que nuestro comprovinciano gana el 50%, el salario es el 50%. Por lo tanto, la Argentina está destinada a financiar a este AMBA y lo es en el transporte público y lo es en el gas y lo es en la energía eléctrica. Fue así porque presenté un proyecto que tuviera en cuenta la estacionalidad de la demanda de la energía eléctrica en la zona norte del país. No solamente la provincia de Formosa, sino todo lo que son las provincias del NOA y del NEA. ¿A qué se refiere? Nosotros desde el mes de septiembre a marzo, que son 6 meses, digamos primavera, verano, tenemos un alto consumo de la energía eléctrica. Ya no es un bien de lujo un aire acondicionado, porque por suerte antes había que tener nuestras casas, había un aire acondicionado en la pieza de nuestros viejos y nosotros teníamos ventiladores de techo. Hoy ya no, hoy en la Argentina todas las casas del que más recursos tiene al que menos recursos tiene, la diferencia puede ser uno o dos aires acondicionados, depende del tamaño de la casa, pero normalmente existen aire acondicionado en la pieza de los chicos, en el matrimonio, en el living, digamos, y la diferencia de poder adquisitivo es enorme. Y si yo tomo cuánto cuesta la energía eléctrica en Formosa y lo que cuesta la energía eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos hablando de 4 veces la diferencia del costo de la energía de uno y otro por una cuestión de transporte de energía, ¿sí? Y por la cantidad de abonados por metros lineales que hay en cada uno de los lugares. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que en esta época de alto consumo para las provincias del norte, la tarifa que se aplique sea una tarifa con un subsidio a los primeros 600 kilowatts. Los primeros 600 kilowatts, sea para Gabriel Hernández, sea para el señor que nos está mirando del barrio Mariano Moreno, del Antenor Gaona o del centro, esos primeros 600 kilowatts
sean a tarifa subsidiada. Pasando los primeros 600 kilowatts, que sea a tarifa libre, pero superando eso. Eso implicaría amortiguar bastante el consumo y el costo de la energía eléctrica. Eso es en cuanto al proyecto de Gabriel. Y es de septiembre a marzo, que es cuando más usamos. El resto del año pagaremos con una tarifa para los sectores más vulnerables, con una tarifa social para los primeros, creo que son 300 kilowatts. Ricardo, bueno, esto se va a debatir seguramente porque, a ver, está en la agenda de los gobernadores lo están planteando, muchos de ellos se acuerdan recién de que hay una asimetría en los valores, y se está debatiendo porque hay una segmentación que la necesidad económica de disponer de dinero, ¿no? de aminorar el déficit fiscal, lo exige. Así que seguramente esta y otras iniciativas van a estar en el candelero en estas semanas. Déjame que te diga dos cositas respecto a eso. La verdad que los gobernadores no presentaron ningún proyecto. Presentaron proyectos para la Corte Suprema de Justicia, están hablando de los planes sociales, pero de esto que estamos hablando, los gobernadores del Norte Grande no presentaron ningún proyecto. Ojalá lo presenten, lo voy a acompañar, por supuesto que voy a acompañar. Aunque en realidad debieran trabajar sobre los que venimos presentando proyectos con anterioridad. Y yo te quiero contar cómo es el trato en la Argentina, Gabriel. Yo voté en contra de esto. Hace un año o un poco más se trató un proyecto de Máximo Kirchner que se llamó Zonas Frías. Ese proyecto de Zona Fría hace que no importa dónde vos vivas, mientras de la zona sur, digamos, viniendo del sur, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, vos vas a tener subsidio de gas. No importa si vos ganás 1.000.000 de pesos por mes o ganás 40.000 pesos por mes, da igual, y vas a tener subsidio ilimitado. Ahora, ese mismo criterio nosotros somos mucho más responsables que eso, porque yo entiendo que la energía hay que pagarla, que el gas hay que pagarlo, porque son recursos económicos, nosotros lo hacemos mucho más prudente. Pero la Cámpora, cuando presenta un proyecto, lo presenta de forma, irresponsable, porque esto es irresponsable. Decir que en cualquier lugar, por ejemplo, un lugar como Pergamino, es un lugar que tiene el nivel de ingresos incluso superior a la capital federal. Bueno, en Pergamino se subsidia el gas, y yo no estoy de acuerdo con eso. En Formosa, que tenemos ingresos por debajo de eso, lo que planteamos es decir, no solamente para los sectores más vulnerables, Gabriel, sino para la clase media de Formosa, que no es una clase de un alto poder adquisitivo, porque todos sabemos el ingreso per cápita que tenemos en nuestra provincia. Entonces planteamos una cosa lógica. Los primeros 600 kilowatts, que es un consumo, si cada uno mira en su casa, consumirá 1.500 kilowatts. Bueno, serán los primeros 600 a una tarifa menor o subsidiada durante ese periodo, y los otros 900 a tarifa libre, lo que excede, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es necesario que trabajemos sobre una realidad. Ahora, ¿qué está diciendo el gobierno? Esta semana va a ser una semana importante. Estuvo casi 3 años y recién ahora empieza a ver cómo va a aplicar una segmentación de tarifas, ¿no? Entonces, esa segmentación de tarifas va a ser para todo aquel núcleo familiar, aparentemente, que tenga ingresos superiores a 330.000 pesos, o que te hayas comprado 3 autos en los últimos 5 años, o que tengas avión, o que tengas una serie de requisitos. Veremos cómo se implementa. Yo tengo muchas dudas de cómo va a ser la efectiva implementación de todo esto. Pero hay una cosa que es concreta y que tiene que saber. El atraso tarifario que siempre viene pasando, que el gobierno, que el kirchnerismo siempre hace lo mismo, atrasa las tarifas, después termina explotando, Gabriel, porque no hay forma de sostenerlo. Si vos pensás que este gobierno, desde que asumió hace 3 años aproximadamente, ha tenido una inflación superior al 170%,
y las tarifas no aumentaron nada, te está dejando una bomba de tiempo sin que puedas prestar servicio, sin que puedas actualizar y que después cuando subas la tarifa o trates de corregir, se te va a complicar por Claro. el costo de vida. Gracias, Ricardo, ¿eh? Te agradezco mucho. Muy interesante, muy explicativo el panorama este que es bastante, digamos, candente. ¿M? Esta semana va a ser Gracias, Gabriel. el tema. Gracias a vos.